Y bueno amigos, estamos aquí listos para comentar, por supuesto, información, noticias del Real Madrid. Después de ese atraco histórico que nos metieron ayer en el Bernabéu, en nuestro campo, y bueno, para seguir o para tener que escuchar a Xavi o a Laporta decir que la liga está adulterada, pues bueno, ahí está todo lo adulterado que está esta liga, señores del Palanca Fútbol Club. Un empate que bueno, nos sabe realmente a bien poco porque teníamos muchas ganas de quedarnos ahí un poco más tranquilos en la liga. Pero yo creo que más allá del empate y del escandaloso robo, yo creo que el Madrid tiene que mirar bien con el tema este de los lesionados, el tema de los centrales, que es un absoluto drama. Así que bueno, vamos a comentar varias cositas. Lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachos, vamos a repasar un poco algunas cosas que me estaba encontrando. Quiero empezar hablando rapidito de Lucas Vázquez. Mucha gente está hablando del rendimiento de Lucas, que ayer no terminó de hacerlo del todo mal. Para mí, en el caso de Lucas lateral, lo que me deja siempre dudas es algunos detalles en cuanto a regresar, en cuanto a la parte defensiva, que bueno, no es su principal fortaleza. Recordemos todos que Luquitas es un extremo que ha sido reconvertido a lateral y que es que se ha ganado esa renovación prácticamente por esa reconversión a lateral derecho. Y bueno, lo cierto es que Lucas acaba contrato el 30 de junio y aunque se supone, según algunas informaciones, que ya tiene algunas ofertas para cambiar de aires el próximo verano, el Real Madrid parece que tras este último partido y poderle haberle, ¿cómo les explico? Por poder tener a Lucas Vázquez le permitió colocar a Carvajal de central, que fue un desastre también junto con Nacho, y realmente se está hablando de una posible renovación de Lucas Vázquez. Yo les voy a decir una cosa y lo siento muchísimo. Yo soy de casarme bien poco con los futbolistas. Desde yo era muy pegado a las cosas, pero desde que salió Cristiano, yo creo que ya básicamente no hay nada que me pueda sorprender. Y yo creo que el Real Madrid debe empezar a hablar de regenerar un poco la plantilla. Me parece que la renovación de Lucas no sería del todo acertada, teniendo en cuenta que no van a renovarlo por una temporada. Y me parece más claro que el Madrid debería ir buscando otro tipo de opciones. Incluso tenemos a Vini Tobías, hay que echar un vistazo a ese futbolista a ver si puede cumplir en ese rol suplente para la siguiente temporada, porque yo creo que Carvajal está como para darle 2 años muy buenos al Real Madrid todavía, si se mantiene a este tema en cuanto al tema físico, que se ha cambiado bastante y realmente creo que le ha favorecido de manera exagerada. Pero yo repito, de acuerdo, no estoy con la renovación de Lucas Vázquez. Déjenme, por supuesto, saber sus opiniones en los comentarios sobre este tema. Otra de las cosas que me ha parecido interesante es que, bueno, por lo menos ayer se hizo muy viral que Isco Alarcón le comentó a Toni Kroos en su red social, creo que fue en Instagram, lo siguiente: Toni, por favor, no te retires, déjanos disfrutarte 2 o 3 añitos más. Y bueno, creo que el Isco se une un poco a lo que es el clamor madridista, el clamor del Bernabéu, que es poder contar con Toni Kroos aunque sea 2 temporadas más. Yo lo decía el otro día, si van a renovar a Toni, seguramente lo harán por un año, aunque yo le ofrecería 2 años. Creo que es un tipo lo suficientemente inteligente como para saber hasta qué punto de su carrera puede llegarla. Él sabe que está en un buen momento para continuar. Particularmente creo que va a continuar. Yo por si acaso igual me compré esa que tengo allá para que me quedara de recuerdo, porque para mí es uno de los futbolistas más importantes que he visto en el Real Madrid. Y ojo, porque seguramente su trabajo ha pasado muy por debajo en cuanto a los reflectores, teniendo en cuenta que venimos de la BBC, de jugadores como Marcelo, que han sido también íconos del madridismo. Así que bueno, vamos a ver, pero yo estoy de acuerdo en esta renovación, sí estoy totalmente de acuerdo. Creo que Toni Kroos está a un nivel espectacular. Vamos a ver, porque también se está hablando que supuestamente tiene ganas de volver con la Alemania para la Euro. Creo que, como les decía, Toni Kroos es lo suficientemente inteligente para determinar ciertas cosas. Sería muy inteligente de su parte porque sabe que Alemania está en un punto en el que probablemente
tengan la peor selección de su historia en cuanto a resultados y van a necesitar de seguramente un futbolista como Toni Kroos, y Kroos inteligentemente pues ha renunciado para los partidos estos de mierda, eliminatorios y toda la cosa, y podría disputar sencillamente el torneo importante. Así que bueno, todos contentos con Toni por ese lado. Otra de las cosas y lo que les estaba diciendo es que si nos ponemos a pensar, además de los cambios de mierda de Ancelotti, que ya lo comentaba ayer tras el partido, y además de la vergonzosa imagen que nos deja una vez más el arbitraje en el fútbol español, yo creo que hay un tema que es importante, y en este caso también el tema de Rodrigo podríamos abrirlo, pero bueno, en otro video seguramente que lo haremos. Y uno de los temas es el tema de los centrales, que parecía, valga la redundancia, que parecía seguramente la parte más sólida que tenía el equipo. No se me ocurre, bueno, el centro del campo también, pero seguramente era una de las partes que menos dudas ofrecía. Tenías a dos super centrales como seguramente top 10 como Militao y como Antonio Rüdiger. Tenías a David Álava, que yo siempre he dicho que Álava es un tipo de central que, acompañado de otro crack de un central top 10, termina ocultando sus carencias, porque nunca ha sido un central que haya despejado del todo las dudas a lo largo de su carrera. Y recordemos que en el mismísimo Bayern de Múnich, incluso recuerdan aquel 8-2 que el primer gol del Barça lo termina metiendo Álava en propia puerta. Y bueno, realmente es eso, nunca ha sido un central que haya ofrecido tantas dudas. Recuerden que Álava es un lateral reconvertido a central. Sin embargo, creo que para ser una opción de tercer central, aunque Ancelotti lo tenía siempre en primera fila, era una opción más que un lujo. Y el cuarto central, Nacho, también era más que un lujo. O sea, eran demasiadas cosas que yo decía, excelente, tenemos una gran plantilla. Pues a todo esto se ha venido encima dos lesiones de larga duración. Álava ya se pierde toda la temporada. Lo de Militao, pues bueno, ya parece que va viendo la luz al final del túnel, pero da la sensación de que está lejos de resolverse y ha quedado en un punto crítico tras la lesión de nuestro amigo Antonio Rüdiger, que estaba siendo seguramente con Carvajal, con Bellingham y con Vini los futbolistas más determinantes de la temporada. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Que ayer terminaste jugando con Carvajal, que repito, la única vez que recuerdo ver jugar a Carvajal de central fue aquella vez contra el Chelsea en la remontada de la temporada en la que ganamos la Champions. Y con Nacho, que actualmente es un drama. Da la sensación de que Nacho cumple mejor cuando es el cuarto central, o cuando hay el tercero, el segundo, el primer central lesionado y tiene que salir a jugar un par de partidos o tiene que entrar de emergencia. Yo creo que es cuando Nacho cumple mejor su faceta como futbolista del Real Madrid. Pero lo cierto es que la temporada de Nacho es lamentable. Seguramente si nos ponemos a repasar vamos a encontrar infinidades de goles que nos han marcado por culpa de este propio futbolista, y la verdad es esa la verdad. Y a dónde quiero llegar con todo esto, lo cierto es que José Félix Díaz del diario Marca publica una información. Yo quiero que escuchemos el audio porque han preguntado por un futbolista, en este caso creo que juega en el Lille, que se llama Lenny Yoro o algo, ya les voy a confirmar. Lenny Yoro, sí, vamos a escuchar, o Yoro, vamos a ver. Lenny Yoro, ese es el nombre Lenny que maneja la dirección deportiva del Real Madrid como posible refuerzo para el año que viene ya, claro está, para la próxima temporada en el centro de la defensa. La hoja de ruta marcaba el 25 como el inicio de esa búsqueda, pero se va a adelantar todo un año ante las incógnitas que han surgido alrededor de, bueno, de cómo volverán Militao y Álava. Parece que el portugués va a volver pronto, perdón, el brasileño va a volver pronto, pero nunca saben cómo pueden rendir después de una lesión tan importante. También es cierto que que parece que viene de la mano del partido de ayer, de la ausencia de hombres poderosos en el centro de la defensa por culpa también de las lesiones, la de Rüdiger, pero no tiene nada que ver, es una estrategia marcada desde hace tiempo. Y el francés, el joven de 18 años, parece ser que puede ser elegido. Pide mucho dinero el Lille por un futbolista de 18 años, es decir, un juvenil que lleva temporada y media en el primer equipo, pide 60 millones, es un hombre de Jorge Méndez y bueno, pues simplemente de momento ha habido contactos, gusta. Pide 60 millones, es un hombre de Jorge Méndez y bueno, pues simplemente de momento ha habido contactos, gusta, quizá no sea el único, y también gusta que pueda jugar de lateral derecho, o por lo menos así piensan los técnicos del Real Madrid. Es él, no el elegido, pero sí uno de los favoritos para pasar a ser nuevo jugador, nuevo defensa del Real Madrid en el próximo verano. Apunten a Lenillo. Bueno, ahí está lo que les comentaba que decía José Félix Díaz. Da la sensación de que el Madrid, recuerden que hace poco les hice un video analizando estas situaciones del Real Madrid para la defensa. Decían que Lenny Yoro era uno de los principales candidatos a hacerse con
hacerse miembro de la plantilla del Real Madrid. Y bueno, parece que ya han preguntado 60 millones, es exagerado. Pero bueno, nos ponemos a pensar los 45 que se pagaron por Militao. Si el futbolista está bien observado y parece que va a ser un futbolista interesante como Militao, si sale como Militao es que es una estrella, realmente vale la pena pagar estos temas. Y bueno, lo único que hace es recordarme el caso de Rafa Varane, por supuesto salvando las distancias, pero sabemos que el Real Madrid maneja muy bien estas cosas. Yo no puedo opinar mucho al respecto porque la verdad es que el Lenillo Oro este lo tengo muy poco catalogado, lo tengo muy poco visto y no puedo decirles cualquier barbaridad aquí para intentar quedar bien, pero realmente sí es importante y me alegra que el Real Madrid ya haya tenido este plan marcado para una posible incorporación de un central que seguramente sí necesitamos. Bien, vamos a ir cerrando ya, vamos a ver porque también otra información de la que se está hablando, cerramos con esto y con algo de Marcos Llorente, es que el Real Madrid sigue en vilo con Rudiger y Vinicius, porque da la sensación que el equipo sigue entrenando con normalidad, pero que los futbolistas, tanto el brasileño como el alemán, han entrenado al margen y que realmente son serias dudas para el partido contra el Girona. La semana está comenzando, el partido es el próximo sábado, pero hay ciertas dudas, hay muchas dudas de lo que pueda terminar sucediendo con estos dos caballeros. Lo que les digo, el partido que viene va a ser importante. No me extraña que termine forzando los dos o alguno de los dos cuanto menos, porque realmente es un punto de inflexión seguramente para la temporada en lo que es el tema de la liga y el Real Madrid tiene que estar concentrado en eso. Vamos a ver cómo acaba la cosa. Lo cierto es que ambos están generando dudas para el próximo partido. Y bueno, ya nos hemos dado cuenta en el partido de ayer que ambos son claves y que seguramente poder contar con ambos va a ser toda una bendición para el Real Madrid. Este video lo vamos a cerrar muy rapidito porque realmente me parece curioso con algo de Mr. Chip que ha publicado y que me ha parecido increíble. Y es que Mr. Chip en su cuenta de Twitter coloca la siguiente imagen. Suplentes o el siguiente tweet. Suplentes del Barcelona que fueron expulsados antes de cumplir un cuarto de hora sobre el terreno de juego en un partido de liga. Julio Alberto en el 89, Pizzi en el 97, Dani en el 99. Y el siguiente fue Sergi Roberto en el año 2018. ¿No les llama la atención que desde el año 2000 prácticamente hasta el año 2018 no haya sido expulsado ningún futbolista bajo estas circunstancias? Curiosamente coincide con la época en la que se pagó al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enríquez Negreiras. Y qué curioso que pasaron 20 años sin que esto sucediera y que cuando justamente en el 2018 sale Negreira, pasa realmente poco para que si el siguiente moneda expulsado se dé realmente. Es que es increíble y como se dice por ahí, piensa mal y acertará. Es una cosa increíble lo de Negreira, como para no estar un poco mosqueadito por ahí. Ahora sí, cerramos este video con lo que les estaba comentando de Marcos Llorente, porque bueno, termina marcando el gol ayer. Y una de las cosas es que se ha visto una imagen en la que se ve a Marcos Llorente pisando el escudo del Real Madrid a la salida del partido. Hay gente que está muy cabreada en Twitter, pero si se fijan bien, si esto lo hace Bellingham, que por cierto, estoy contento de ser del Real Madrid y de no ser como gente del Patético de Madrid. Recordemos todos que Jude Bellingham incluso rodeó el escudo del Atlético de Madrid, incluso con el cabreo que llevaba tras el robo del Metropolitano. Y fíjense lo que termina haciendo un ex canterano del Real Madrid, que lo único que demuestra es que está totalmente dolido, ardido por ser un jugador mediocre que no le ha dado para ser futbolista del Real Madrid. Eso es lo primero. O sea, el problema de Marcos Llorente es que no se pudo haber quedado en el Real Madrid porque es un absoluto mediocre. Como les decía, si hubiera pasado esto con Bellingham en el Metropolitano, la que se hubiera montado hubiera sido increíble. Pero como es un futbolista tan intrascendente, tan mediocre, tan X, tan cero a la izquierda, no ha pasado absolutamente nada. Repito, no tengo nada mucho más que comentar. Se ha montado alguna cosita en Twitter. 4 psicópatas ahí un poco desquiciados por esto. A mí realmente es que me da exactamente igual. Me parece vergonzoso. Y repito, lo de Bellingham en el Metropolitano habla de los valores de un equipo, de lo que significa un equipo como historia y la grandeza, y lo de Llorente en el Bernabéu
explica perfectamente el escudo que él lleva guindado aquí. Pero no me quiero realmente complicar porque les digo, es una persona X, que le importará a su madre si acaso. En este momento de despedirme, espero saber su opinión en los comentarios. Se me ha hecho un poco largo el video, pero creo que ha quedado bastante interesante. Espero saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.